La reforma laboral. Esta mañana en Carrillo os vamos a hablar de, bueno, pues un poquito de la reforma laboral, de los contratos de trabajo en la legislación española y un poquito vamos a hablar también sobre los convenios colectivos y bueno, pues un poquito lo básico para que vayamos viendo, bueno, cuando vayamos escuchando las noticias, las distintas pues opciones que nos plantean con la información de que, en qué medida se van a cambiar esta reforma laboral que va a acontecer en España, pues nos va a afectar en un grado o en otro, pues bueno, pues vamos a tocar un poquito este tema hoy, de la rama de lo social y bueno, pues vamos a empezar por el ABC, una cosa muy sencilla, pero que creemos que nunca está de más recordarla y que bueno, que seguramente en muchas ocasiones pensemos cuando viene una crisis, viene una reforma, van a reformar la parte negativa, ¿no? El abaratamiento de los despidos que se suele denominar, pero mmm, nosotros queremos verlo en positivo y vamos a recordarnos, pues, bueno, cómo se hace esa creación de empleo, que lo hacen las empresas, con la contratación de los trabajadores y que se hacen con distintos tipos de contrato pues, bueno, pues que tenemos en, en la legislación española. Esta mañana os vamos a hablar del contrato de trabajo indefinido, de los trabajos temporales, del contrato para la formación y el aprendizaje y el contrato en prácticas. Esto lo venimos a señalar porque hay algunas pues, diferencias que marcan precisamente el por qué nos tengamos que someter a un contrato y no a otro y que en algunas ocasiones las personas quieren apostar por otro contrato cuando efectivamente no le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estos cuatro tipos tipos de contratos es lo que vamos a hablar esta mañana y luego un poquito del tema de los convenios colectivos. En el primer caso vamos a encontrar el contrato de trabajo indefinido que se hace con el fin de que un trabajador pase a formar parte de la plantilla general de una empresa de forma fija, sin establecer un plazo para desarrollar la actividad, es decir, sin una fecha en límite, ¿no? El tiempo. La duración del contrato indefinido, bueno, pues no tiene esa duración determinada, pues en 3 días, 3 meses, 3 años, no está definido. Y, y se hará, perdurará en el tiempo mientras que dure la actividad de la empresa, ¿vale? A su vez puede ser a jornada completa, a jornada parcial, a prestación de servicios fijos discontinuos, es decir, que podemos tener pues para determinadas, siempre para fines de semana, cuando nuestra actividad pues tiene todos los días actividad, bueno, pues solamente esa persona está con un contrato indefinido, pero solo para los fines de semana, ¿de acuerdo? Y la celebración de este contrato indefinido va a ser siempre, se recomienda que siempre sea por escrito y que se tiene que dar parte al Servicio de Empleo Público Estatal, pues al menos a los 10 días siguientes de la celebración del contrato, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ver, ¿cómo podríamos ver en segundo lugar el contrato de trabajo temporal y qué supuestos de contradicción pueden existir con los contratos indefinidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo temporal, como su palabra bien indica, se incorpora para un tiempo de trabajo, para un tiempo o una actividad concreta, ¿vale? Y además la empresa va a tener que justificar la causa de la temporalidad, porque si no, si no está motivado, pues será, bueno, pues esa contratación temporal lo convierte, si está falta de motivado, sin una justificación, pues será un contrato indefinido, ¿vale? Por lo tanto, este contrato de trabajo temporal lo podemos ver normalmente pues asimilado o aparejado a actividades como sea por un contrato de trabajo por horas y servicios o pues a lo mejor también un contrato de relevo cuando una persona está por una causa de jubilación o justo
pues la persona que presta servicio pues, durante una baja, ¿no? Para cubrir una baja de embarazo, de riesgo, de una baja sanitaria. Este tipo de contratos son los contratos temporales, ¿de acuerdo? Para un proyecto concreto que va a tener un tiempo y lugar, pues para este tipo de contratos sí está perfectamente delimitado el contrato temporal, ¿de acuerdo? Pero hay que justificarlo, porque si no, si pretendemos que una de las actividades centrales de la empresa, no sé, pongamos que una empresa pues industrial, de servicios industriales, vayamos a coger a un trabajador por un tiempo temporal, por un periodo de tiempo de 6 meses, cuando en realidad lo que va a hacer una actividad eh, estructural de la empresa, pues deberíamos de tener ese contrato indefinido, ¿no? La duración del contrato temporal efectivamente tiene que quedarse un tiempo determinado. Igualmente la jornada puede ser completa o parcial, ¿vale? En estos casos también la celebración, la forma específica debe ser por escrito y, y al igual pues se tendrá que comunicar, al igual que en el contrato indefinido, se tendrá que comunicar en los 10 días siguientes de la celebración del contrato, o sea, desde que contratamos al trabajador hasta que lo comunicamos al Servicio de Empleo Público Estatal, pues pueden pasar 10 días. Estos son los dos primeros tipos de contratos. Ahora vamos a hablar de una segunda parte, que es la formación y las prácticas, ¿de acuerdo? Y que suele haber también confusión entre ellos. Entonces, aquí la finalidad en concreto es o dar formación para los que no tienen formación o dar una formación práctica a los que tienen formación pero no tienen práctica. Y entonces, en función a eso, vamos a tener que aplicar uno u otro. Y en ningún caso vamos a poder eh, colocar uno detrás de otro. Primero la formación y luego la práctica. Pues son incompatibles según ley. El primer caso, el contrato de formación y aprendizaje. Este contrato está creado con la finalidad de favorecer la inserción laboral para jóvenes que tengan unas edades comprendidas de entre 16 y 25 años sin cualificación profesional, es decir, que no hayan hecho unos estudios reglados, ¿no? Aquí lo que estamos hablando, pues, de que jóvenes sin estudios o sin formación profesional tengan capacidad de entrar al mercado laboral con un aprendizaje para obtener pues, ese título, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es contribuir a que estas personas que no tienen una capacidad formativa o un trabajo, un desempleo, están en desempleo, puedan tener acceso al mercado laboral. El, en este caso, el trabajador deberá alternar, pues eso, el trabajo retribuido por la empresa con el aprendizaje en un centro formativo o en la propia empresa. La duración de este contrato de trabajo como máximo puede ser de hasta 3 años, mínimo 1 año, máxima 3 años, ¿vale? Se puede prorrogar hasta 2 veces con esa duración total de 3 años que hemos dicho. La forma del contrato será también por el SEPE y deberá de comunicarse al servicio de empleo y formación, ¿de acuerdo? Los contratos de formación y aprendizaje no podrán celebrarse a tiempo parcial, como en contra de lo que hemos dicho. A diferencia de este, el contrato en prácticas es para aquellas personas que han tenido unos estudios universitarios, tienen un título, pero no tienen una experiencia previa y que además no hayan transcurrido eh, de 5 a 7 años, hasta 5 años después de haber terminado sus estudios universitarios, perdón, precisamente ¿por qué? Porque si en los 5 primeros años después del término de la carrera universitaria pues no ha encontrado pues un lugar donde hacer las prácticas, se supone, dan por supuesto el, el, el concepto de lo que quiere imperar en la ley de este contexto es que, bueno, pues que ya llega una vez, un momento, pues la experiencia la adquiere por per se, ¿no? Por el mismo trabajador puede adquirirla. Entonces, un contrato para al comienzo de terminar esos estudios universitarios puedan tener un acceso al mercado profesional, ¿vale? Esa duración de este contrato tendrá una duración mínima de 6 meses, máxima de 2 años. ¿Por qué? Porque preveemos y se sobreentiende que como tiene una experiencia formativa
más especializada, como es una carrera universitaria, pues que ya en 2 años máximo van a adquirir esa experiencia. Sin embargo, en el contrato de formación se permite hasta 3 años. ¿Por qué? Porque no tienen esa formación que le exige en este contrato de práctica, no tiene esa formación previa, ¿de acuerdo? Em, la forma también deberá hacerse por escrita y en el contrato de trabajo en prácticas puede sí ser en este caso jornada completa o tiempo parcial. Al igual, los 10 días de comunicación al SEPE pues lo vamos a tener aquí. Entonces es un poco lo que tratamos de explicaros, ¿no? Que en este caso estamos hablando de jóvenes, pero dependiendo de la formación y de las prácticas, bueno, pues efectivamente no van a poder enlazar los empresarios uno con otro porque son incompatibles. ¿De acuerdo? Eso por un lado, para la creación de los contratos, la creación del empleo, y sin entrar en lo que es el tipo de despidos en función de estos contratos. No vamos a entrar. Pero sí vamos a entrar para regular el tema bueno, pues de la contratación. Vamos a fomentar de qué tratan los convenios colectivos, qué son, para qué sirven y cuál es el convenio que nos corresponde en caso concreto, ¿no? Porque los convenios colectivos, según bueno, pues la Constitución española, son una de las garantías, el derecho a la negociación colectiva y en el Estatuto de los Trabajadores también, ¿no? Que debe ser pactado por los representantes de los trabajadores y los empresarios. Estos convenios colectivos lo que nos van a regular, bueno, pues es esa serie de medidas que vamos a tener en el puesto de trabajo, ¿no? Las condiciones, la productividad, pues la paz social, la jornada, la duración, los derechos de conciliación, el cómo vamos a solucionar las discrepancias en tiempos bueno, pues de problemática, ¿no? Esto es lo que nos va a regular el convenio colectivo, ¿no? Pues las formas y condiciones bueno, pues del trabajo y demás. ¿De acuerdo? Esto es el convenio, lo que es el convenio colectivo per se. Luego os vamos a decir qué tipo de convenios existen. ¿Vale? Dentro de su ámbito de aplicación, pues vamos a tener distintos convenios colectivos, como son los sectoriales, los estatales y nacionales, los convenios autonómicos, los sectoriales provinciales, los convenios sectoriales interprovinciales, los sectoriales locales y comarcales, los convenios colectivos de empresa y los convenios de empresa nacional y los de empresa autonómicos y las empresas locales, los convenios colectivos de empresas locales. Y luego el modo de negociar los convenios colectivos, que esto es lo que está escuchándose tanto en medios de comunicación estos días, ¿no? En representación de los trabajadores, los que están legitimados a negociar, pues en representación de estos siempre van a ser los convenios de empresa y de ámbito inferior, el comité de empresa o delegados de personal o el comité de intercentros. ¿De acuerdo? Estos van a ser los que puedan disponer de esas negociaciones. En los convenios sectoriales pues van a negociar los sindicatos más representativos a nivel estatal de ese sector en concreto. Los convenios de ámbito estatal, también los de ámbito de comunidad autónoma, pues los que sean más representativos, al igual que acrediten pues al menos un 15% de los delegados y representantes y comités de empresa, ¿no? Y luego los que están legitimados para negociar de parte de los empresarios, porque claro, vamos a negociar entre trabajadores y empresarios. ¿Quién está legitimado? Pues bueno, pues en los convenios de empresa o de ámbito inferior el propio empresario, y en los convenios de grupo de empresa o los que afecten a una pluralidad de empresas vinculadas por razones productivas, pues el representante de estas empresas a su vez. En los convenios colectivos sectoriales, asociaciones empresariales o, bueno, pues en estos casos los que cuenten al menos con un 10% de representación de los empresarios o las asociaciones empresariales que ocupen el 15% de los trabajadores afectados por ese objeto de esa negociación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí lo que se nos está un poco poniendo en
pues en candente, un tema candente en la actualidad es que se quiere que, bueno, pues que estos ratios de representación y de quién está legítimo a negociar estos convenios, pues cambien, ¿no? Varíen. Pero bueno, hasta que no salga la normativa publicada con el boletín, pues nunca vamos a saber lo que se está ponderado. Todos son eh, elucubraciones y posibles globos sonda que se filtran para ver cómo afectaría, ¿no? Pero a mí me parece que es una pregunta buena como trabajador y como empresario. Bueno, pues cómo puedo saber cuál es mi convenio, el que me toca a mí, ¿no? Creo que es una buena pregunta para responderla hoy. Y como norma general, la actividad económica principal de la empresa va a indicar el convenio colectivo aplicable al caso, ¿no? Pues por el número del CNAE, que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, nos vamos a poder determinar, bueno, pues que un administrativo trabaje en una empresa en el sector de la química se le aplique el convenio de la industria química, ¿no? Y no el de oficina y despachos, ¿no? Pues es un ejemplo claro. Entonces, esta información de los convenios colectivos aplicables la vamos a encontrar además en el contrato de trabajo, para lo cual los empresarios, empleadores, tienen que indicar el convenio colectivo que rija en cada caso, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues queríamos estableceros esta este auge de noticias y de convenios y de cómo vamos a saber eh, quién va a negociar por nosotros, ¿no? Y cuándo se va a aplicar, bueno, pues lo regulado en ese convenio. Pues ya os hemos dicho la jornada de trabajo, el horario, la retribución, eh, bueno, pues todo, ¿no? El cómo funciona nuestro trabajo va a estar regulado precisamente por esos convenios colectivos, ¿de acuerdo? Y que además tienen mucho que ver con estos tipos de contrato que os hemos explicado al principio de nuestro podcast de hoy, que son los 4 tipos de contratos, independientemente que, por supuesto, siempre hay muchas otras tipologías, pero hablando de contratación vamos a empezar por estos 4 tipos y luego, por supuesto, en el ámbito mercantil pues habrá muchos otros tipos de contratos, pero nos fijamos en el ámbito laboral hoy. Y para cualquier otra cuestión, ya sabéis que siempre os dejamos el enlace, la información necesaria para que en concreto nuestro departamento de laboral, de asesoría, pues os pueda atender y explicar un poquito más pues el caso necesario de tener que saber pues cuál es el convenio que nos aplica, qué tipo de contrato de trabajo es el mejor para poder realizar con nuestros trabajadores o si estamos en otra coyuntura. Así que os espero en el siguiente podcast y espero que os haya gustado esta temática. Un saludo y como siempre, hasta luego. Buenos días.